Japón. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener un webinar sobre diseño y arquitectura que nuestra coordinadora ha nombrado Percepción del diseño en Japón y su trascendencia en lo cotidiano. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre el impacto del diseño y la arquitectura japonesa en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, les quiero presentar a la coordinadora de esta actividad, a la doctora Mónica Pérez Báez, que ha estado desde hace pues, ya un par de meses planeando la actividad que les traemos el día de hoy. Ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, maestra en arquitectura y doctora en ciencias del diseño con enfoque en sustentabilidad por el Instituto Tecnológico de Kioto, en Japón. Ha realizado proyectos de arquitectura, arquitectura de paisaje y estudios de impacto ambiental para empresas como ARA, Geo, Viveika y Sordo Madaleno Arquitectos. Durante su estancia en Japón, participó en proyectos de remodelación y reciclaje de departamentos en conjuntos habitacionales y realizó un internship en el despacho del arquitecto Toyo Ito en Tokio. Ha publicado artículos sobre arquitectura, urbanismo y paisaje, ha impartido conferencias, cursos y ponencias en congresos realizados en Japón, China, México, Bolivia, Argentina, Panamá, Guatemala, Perú y Estados Unidos. Durante 6 años fungió como docente y directora de la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Actualmente es profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, FESACatlán, la Universidad Anáhuac de Querétaro y la Universidad Autónoma del Estado de México, y colabora en la coordinación de la licenciatura en Diseño de Ambientes Interiores y Exteriores en la Universidad La Salle, Ciudad de México. De manera independiente desarrolla proyectos de arquitectura del paisaje y realiza trabajos de investigación cuyas líneas versan sobre el aprovechamiento del espacio interior y exterior a escala urbana y arquitectónica. Colabora además con esta Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón y perteneció al Seminario de Líderes de Siguiente Generación México-Japón. Asimismo, les presento a nuestra moderadora del día de hoy, que si nos siguieron el mes pasado ya la conocen muy bien, la doctora Eri Tamagawa, que es doctora en arte y diseño y maestra en diseño integral por la Universidad de Diseño de Kobe, en la que laboró como investigadora asociada del posgrado y asistente de cátedra en la licenciatura de diseño textil de la misma. Exbecaria de MEXT, Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón. Actualmente es directora de comunicación de AMEG. Licenciada en diseño textil por la Universidad Iberoamericana, misma que fue académica titular, docente en la licenciatura en diseño gráfico, diseño textil, diseño de indumentaria y moda y diseño interactivo. Sus investigaciones versan principalmente en el significado de los símbolos y en investigaciones interdisciplinarias e interculturales con proyectos colaborativos con China, Corea, Brasil, Perú, Suiza, Japón y Estados Unidos. Entre otros, ha trabajado en forma profesional en áreas de producción textil en mezclilla y tejido de punto. Ha sido traductora y locutora de radio para la estación FM Kokoro de Kansai, para los programas México Mágico, World Language Trip, Somos Latinos, Acontece en Hyogo, Sound of the Earth y Local Government Information. Ha dado soporte educativo a niños de habla hispana en Hyogo, Japón. Entonces, muchas gracias a ambas por hacer posible esta actividad el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, les presento también con mucho gusto y le agradezco que siempre tenga la amabilidad de hacernos un espacio en su agenda al señor Tatsuya Sakai, agregado cultural de la Embajada de Japón en México, a quien le pido que por favor inaugure el webinar del día de hoy. Sí, maestra Paña Vega Shiota, presidenta de la MEG, distinguidos conferencistas, señoras y señores, buenos días allí en Japón y buenas tardes aquí en México. Antes que nada, como siempre, quiero expresar mi gran aprecio a la Asociación Mexicana de Exbecarios, querida MEG, a su presidenta maestra Paña Vega Shiota, a la doctora Mónica Pérez y a la doctora Eri Tamagawa por su organización y coordinación de este evento. Agradezco también al público que nos acompaña el día de hoy por su gran interés en Japón. Me da mucho gusto presenciar el webinar de hoy, Percepción del diseño en Japón y su trascendencia en lo cotidiano, y ver que los ponentes son destacados ex-becarios y también becarios actuales con formación profesional en mi país. Los pueblos de Japón y México se caracterizan por su sensibilidad artística. Sin lugar a dudas,
pues ambos países están llenos de importantes autores y obras de destacados arquitectos, diseñadores y artistas. Puedo mencionar la gran cantidad de ejemplos de complementariedad entre arquitectos mexicanos y japoneses, como Tadao Ando, Kenzo Tange, Luis Barragán o Pedro Ramírez Vázquez, cuyas obras reciben cada día una gran cantidad de visitas de arquitectos del mundo que vienen con la intención de aprender tanto como sea posible de sus obras. En el mundo interesante de la arquitectura y diseño de Japón y México, tan amplio y tan abundante, estoy seguro de que hay muchas cosas que todavía no conocemos, y por eso hoy escucharemos lleno de gusto y emoción hablar sobre estos temas a cada uno de los destacados ponentes que integran este webinar, a quienes verdaderamente agradezco su tiempo y participación, así como la difusión de hacen de lo aprendido en Japón. Estoy seguro de que todo el auditorio disfrutaremos de sus presentaciones. Pues para terminar mi intervención, declaro entonces inaugurado el webinar Percepción del diseño en Japón y su trascendencia en lo cotidiano. Muchas gracias. Señor Sakai, muchísimas gracias por la inauguración y damos paso entonces al inicio del conversatorio. Mónica, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Qué gusto tener pues a tanta gente conectada de tantas partes del mundo, también de nuestro país. Y estamos muy contentos porque en AMEG, pues creo que es la primera vez que hablamos de arquitectura y diseño. A veces lo centramos en otras disciplinas y también esto nos ayuda a fomentar en ustedes el interés por conocer más sobre estas disciplinas, y esa es la intención de este webinar, en el que les agradecemos a los ponentes, a ustedes, miembros de las pláticas, y a nuestros invitados. Y me voy a permitir presentar o leer las semblanzas de nuestros ponentes en el área de arquitectura. Voy a comenzar con la maestra Lucien Yesiret Espejo Blázquez, quien es originaria de Jalapa, Veracruz. Ella es maestra en arquitectura e ingeniería de edificios por el Instituto Tecnológico de Tokio, becaria de posgrado por el MEX de 2015 a 2017 y actualmente de doctorado a partir de septiembre de 2020 con investigación en espacios públicos denominados efímeros. Es licenciada en arquitectura por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla en 2013. Ha realizado intercambios académicos en la Universidad de Edimburgo, el Politécnico de Milano y el Instituto de las Ciencias del Trabajo y la empresa en Lisboa, Portugal. Desde julio de 2018 ha desarrollado proyectos independientes como cofundadora del despacho de arquitectura Nogal MX, y desde enero de 2019 hasta finales de 2020 trabajó como arquitecta en la firma de GBA Arquitectos en la Ciudad de México. Es miembro también de la Asociación de Mexicanos de Expecarios del Japón y actualmente presidenta de Nichiboku Bashi, Círculo Mexicano de Estudiantes en Japón, promoviendo el intercambio de cultura entre México y Japón. Bienvenida, maestra Jessie. Me voy a permitir también presentar la semblanza del doctor Martín Gómez Tagle. Él es especialista en vivienda colectiva, paisajismo, urbanismo, diseño de interiores, diseño sostenible, impactos antropogénicos y medio ambiente. Ha participado en el diseño y desarrollo de conjuntos urbanos construidos en México, Estados Unidos, Chile y Japón. Es doctor en ingeniería en morfología urbana por la Universidad de Tokio y maestro en ingeniería en hiperdensidad por la Universidad de Kagoshima. Tiene un postdoctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional, así como cursos de posgrado en Arquitectura Paisajista y la Universidad de Porto y en la Estonian University of Life Sciences. Es graduado del programa Leadership and Management in a Global Economy de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Ha sido decano de la Universidad de Monterrey, director de la Ibero Campus Torreón, coordinador de la Universidad Anáhuac, profesor investigador de la ESIA del Politécnico Nacional, profesor en la Ibero Ciudad de México y es profesor emérito por la Far Eastern Federal University de Vladivostok, Rusia. Participa ahora en el gobierno de la Ciudad de México desde 2018. Bienvenidos a nuestros ponentes y le cedemos la palabra a la maestra Jessie para que nos pueda pues, platicar sobre su tema. Claro que sí, muchas gracias, Mónica, y a todos los que están aquí presentes. Voy a poner mi presentación. A ver si ya la pueden ver. Sí, listo. Ok, perfecto. Buenas tardes allá en México y buenos días aquí en Japón. Los saludo aquí desde Tokio.
Y bueno, mi tema va a ser espacios urbanos en Tokio. Primero, ¿qué es lo que nos imaginamos cuando pensamos en Japón? Tal vez el monte Fuji, las pagodas, los templos, los sakura, las hojas rojas. Sin embargo, es necesario hincapié que Japón tiene muy diferentes y contrastantes paisajes urbanos. Es por esto que a continuación, tomando como referencia el tema de este webinar, voy a presentar 4 puntos: el contexto, el entorno urbano, el cotidiano y su trascendencia. Para ponernos en contexto, primero quiero hacer un poco la distinción entre las dos ciudades, una de las 2 ciudades más importantes de Japón, lo que es Kioto y Tokio. Lo que probablemente conozcamos como lo más típico de Japón es probable que sea Kioto. En este mapa podemos ver que Kioto y Tokio tienen las mismas sílabas, pero invertidas. Esto se debe a que utilizan el mismo carácter Kyo, el cual se encuentra aquí en rojo, que significa capital. Hace muchos años Kioto era la capital de este país y por eso se conoce como ciudad capital, mientras que Tokio era la capital del este. Entonces, actualmente Tokio es una de las ciudades con mayor población en el mundo y lo que corresponde a Tokio Metrópolis, que es lo que podemos ver en este mapa en azul, si hacemos una comparación con la Ciudad de México, podemos ver que incluso si consideramos o no la zona metropolitana, Tokio tiene muchos más habitantes. Estamos hablando que en 2020 Tokio Metrópolis tenía 37 millones y Ciudad de México 21, ¿no? Y si solamente hablamos de Tokio ciudad, serían 14 millones contra 9 de la Ciudad de México. Entonces, en este contexto, ahora, ¿cómo está conformada Tokio, no? Tokio es una ciudad policéntrica, es decir, no tiene un centro histórico definido como estamos acostumbrados en México. No tiene el Parque Central, la iglesia y el Palacio Municipal, sino que tiene varias zonas que fungen como centro para las áreas vecinas. Entonces, por ejemplo, cada una de esas zonas tiene estaciones de metro, tiene tren y todas las instalaciones necesarias, como calles comerciales, templos y oficinas postales. Entonces, en esta imagen podemos ver 3 típicos lugares de Tokio: Shibuya, por ejemplo, Shinjuku y Akihabara. Sin embargo, si quisiéramos hablar como de un centro como tal vez podríamos tener como referente el Palacio Imperial, el cual ocupa una gran parte de lo que antes era el Castillo de Edo, lo que antes era Tokio, cuando Kioto era la capital de Japón. Y del lado derecho podemos ver la residencia del imperial, donde se hacen algunos eventos protocolarios del emperador. Podemos ver que esta arquitectura es mucho más horizontal, no tan extravagante como los castillos o palacios de Europa, por ejemplo. Sin embargo, si pensamos tal vez en el kilómetro cero de Japón, en todas las calles se encuentra en Nihonbashi, es el puente de Nihonbashi, y aquí tenemos esta placa que dice que aquí comienza el kilómetro cero de todas las carreteras. Aún así, en todos estos barrios, cada uno cuenta con sus propias oficinas de registro, sus estaciones de trenes o metro, y esas estaciones funcionan como un nodo central, pues se interconectan entre sí creando una red en 3 dimensiones. Además de todo esto, Tokio tiene una bahía donde tiene 6 islas artificiales que fueron construidas desde 1853. Aquí podemos ver más o menos el perfil de esos edificios. Y estas islas se encuentran conectadas por varios puentes. En la imagen podemos ver el Rainbow Bridge, el cual fue completado en 1993. O sea, esto ya tiene casi 30 años. Entonces, en este contexto voy a explicar un poco más acerca del entorno urbano que se vive en Tokio, que es un poco lo que estamos investigando en mi laboratorio en el Instituto Tecnológico de Tokio. Y me voy a centrar en esta zona, que es Shibuya, básicamente. Y bueno, como les mencionaba, cada área está dividida de tal manera que cuenta con todas las instalaciones necesarias para la vida diaria. En esta imagen en la izquierda podemos ver que el punto rojo se encuentra en el uso de un suelo denominado como área residencial, mientras que del lado derecho podemos ver cómo se ve una calle con este tipo de categoría. Podemos notar que no hay rascacielos, que todo tiene una altura uniforme. También algo que podemos notar aquí es que la calle no es muy amplia en este caso. La siguiente zona donde se puede ver es la zona verde. Aquí el área de suelo es área residencial, pero de mediana altura. Aquí donde podemos ver la suástica, en esta zona, es lo que hace referencia al templo, que es que podemos ver del lado derecho. Y en la parte verde podemos ver como este edificio, por ejemplo, que es un edificio residencial, tiene una mayor altura.
¿no? Que lo que veíamos en la zona amarilla. Y una de las cosas que podemos notar es la inclinación del lado izquierdo. Esto se debe eso se debe a unas normas, a las normas que están marcadas dependiendo de dónde se encuentra el edificio, ¿no? Se hace para asegurar que haya suficiente luz y ventilación entre edificios debido a la densidad de la zona y el ancho de las calles. Esto varía dependiendo de la ubicación del terreno y la altura del edificio. Muchos arquitectos han aprovechado al máximo el espacio definido por las regulaciones que se les imponen. Este es un ejemplo de una casa habitación por el Atelier Tecutó. Ellos ocupan muchas figuras geométricas y prismas en sus diseños, lo cual crea un cambio considerable en el entorno urbano, como podemos ver en esta imagen. Otros arquitectos también optan por formas mucho más cotidianas, con exploración más en las fachadas de materiales, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver y concreto, y del lado derecho esta es una casa de madera que está recubierta con aluminio. Sin embargo, también hemos podido notar que las casas aparentemente abandonadas han ido aumentando. En esta gráfica podemos ver que en 40 años la tasa de casas inhabitadas ha aumentado alrededor de un 6%. Esto puede ser el resultado de muchos factores, pero uno de ellos es que el impuesto que se paga por un terreno baldío es mucho mayor al de un terreno ocupado. Entonces, prefieren tener una casa deshabitada a tener un terreno baldío. Si nos vamos a una escala un poco menor, tal vez muchos ya conocerán este edificio, que es muy representativo del metabolismo japonés, el cual fue completado en 30 días por el arquitecto Kisho Kurokawa. Y podemos ver que en esos habitáculos de 4 metros por 2,50 es como el espacio mínimo donde se pensaba vivir, ¿no? Esto era algo como muy futurista en ese momento, y nos damos cuenta que ahora, hoy en día, esto no está muy alejado de la realidad. Actualmente muchas personas en Tokio viven en espacios mínimos, donde el pasillo es tu cocina. Si das la vuelta, estás en el baño. Y si entras a tu recámara se vuelve como un espacio multiusos donde se puede comer, dormir, estudiar y el closet. Eso es todo. Entonces, del lado izquierdo podemos ver cómo se ve un típico edificio de departamentos para una persona. Mientras que del lado derecho podemos ver un poco la reinterpretación de una necesidad del mercado por espacios para una persona, dándole su identidad e individualismo, ¿no? Esta arquitectura es por el arquitecto Sou Fujimoto y también está aquí en Tokio, y podemos ver cómo cada uno le da como su propia perspectiva y su propia individualidad. Y hablando de esto un poco, además, se puede ver cómo la apropiación del espacio público también es un gran referente, ¿no? Estas fotos fueron tomadas en Kachidoki, pero se puede ver en muchas partes de Tokio, y donde podemos ver cómo los vecinos embellecen y colaboran con el entorno urbano a través de la vegetación, ¿no? Cómo aquí ellos se preocupan de tener un buen entorno urbano y cómo hacer que se vea mucho más amigable y agradable. Ahora quisiera mostrar un poco las áreas comerciales. En el mapa podemos ver aquí en rosa claro lo que indica el uso de suelo de área comercial, mientras que del lado derecho podemos ver cómo esta calle, que se llama Omotesando, alberga varias tiendas diseñadas por arquitectos reconocidos mundialmente. Arquitectos japoneses como Sana y Toyo Ito, y así como de otros países como Gershon and de Meuron y MBRDB. Este tipo de arquitectura aparece durante toda la calle. Entonces, lo que podemos ver hasta ahora es que Tokio es un constante cambio, es muy dinámico. Ahora lo que les muestro es una imagen de Shibuya en 1930 y una imagen de Shibuya actualmente, que es una de las imágenes tal vez más famosas y reconocidas por uno de los cruces peatonales donde más gente pasa por minuto. Esto solamente se puede lograr llevando una planeación muy rigurosa por muchos años. Entonces, esto lleva más de 20 años en progreso, y ahora ya Shibuya 2020 ya tiene muchísimos edificios que hace 5 o 10 años no existían. En estas zonas también podemos encontrar calles comerciales de menor escala. Lo que podemos ver en este color, que es un poquito como rosa más fuerte, corresponde al área comercial del vecindario. Esta área tiene como función proveer de los servicios de comercio como restaurantes, tiendas de ropa, florerías, etc. Y del lado derecho podemos ver cómo esta calle se ve mucho más en escala menor. Y una de las cosas que podemos notar
primeramente para nosotros, es que estas calles no cuentan con banquetas, sino que solamente tienen unas líneas para dividir el espacio entre peatón y automóvil. Y se puede ver cómo la gente camina en todas partes, ¿no? Esta imagen me gusta mucho personalmente porque se puede ver cómo los automóviles, las personas, las bicicletas, las mascotas, los niños conviven en armonía en un espacio no mayor de 5 metros. La imagen de la izquierda muestra muy bien cómo todos ellos pueden convivir, inclusive hay como una carriola, y cómo todos pueden convivir y darse el paso mutuamente. Si analizamos esta imagen en un entorno cotidiano y quitamos a los peatones, nos quedamos con la parte de movilidad, ¿no? Y al final nos quedamos con el espacio urbano, el cual en 1 o 2 años puede cambiar. Es muy dinámico, y una de las cosas que cabe resaltar es que el promedio de vida de una casa en Japón es aproximadamente 30 años. Esto varía igual dependiendo de muchos factores, como el material de construcción, la zona, pero podemos ver aquí varios ejemplos. Entonces, esa es una comparativa de entre 2018 y 2020, donde podemos ver que estos edificios han sido renovados o cambiados completa o parcialmente. Pues aquí del lado derecho podemos ver cómo antes era un local comercial, ahora ya no lo es. Podemos tomar como referente esta casa verde, y se ve como aquí en esta parte en 2018 había una casa y en el 2020 están tal vez remodelando. Lo mismo para este lado, que tal vez puede ser más que lo estaban limpiando y aquí ya está bien. Estos son el tipo de cosas que utilizan para que no caiga el material por fuera. Y si nos vamos a una comparativa mucho mayor de 10 años, desde 2010 al 2019 podemos ver que el paisaje de la ciudad cambia radicalmente. Aquí en 2010, por ejemplo, podemos ver una casa tradicional japonesa. Para 2013 ya no existe. Ahora tenemos aquí un estacionamiento. Como les comentaba, el terreno baldío no, como tal genera mucho mayor impuesto. Entonces, si tú tienes un estacionamiento, pues estás generando dinero en lugar de estar dando, ¿no? Aquí podemos ver más atrás, como antes en 2010 no existía y ahora ya tenemos un edificio mucho más alto. Esto si no contamos que aquí tenemos el Skytree, cuando lo estaban construyendo en 2010 y para 2013 ya está construido, ¿no? Asimismo, podemos ver en la parte de atrás como esta casa ya desapareció. Para 2019 ya es un edificio de departamentos. Entonces, es un cambio radical año con año que es lo que afecta a las ciudades, ¿no? a las calles. Finalmente, estos son algunos de los factores que afectan la vida en los espacios públicos. En la imagen del lado izquierdo podemos ver cómo nos encontramos con unas bancas en un espacio híbrido entre la calle y el aparador, mientras que del lado derecho podemos ver un área de fumadores, ya que está prohibido fumar en la calle y únicamente en los espacios designados, como este caso. Estas fotos fueron tomadas antes de la pandemia y aún así ya estaban aquí utilizando los cubrebocas. Y ahora, mientras que ahora estuvimos durante pandemia en Tokio, hubo varios estados de emergencia casi durante todo este año, donde los bares y restaurantes tenían que cerrar a las 8 de la noche. Y es por eso que se podía encontrar a mucha gente después de las 8 de la noche tomando, platicando, leyendo, comiendo en la calle y utilizando activamente el espacio público antes de regresar a sus casas. Y bueno, para concluir, existen muchas calles, no solo en Japón, donde se hace uso del espacio público para restaurantes, como en las siguientes imágenes que podemos ver. Y esta pandemia también nos ha ayudado a ver este tipo de espacios que pueden seguir, para poder seguir ofreciendo sus productos de una manera un poco más segura. Asimismo, la vida en plazas, como en la imagen del lado izquierdo, donde las personas se pueden sentar alrededor del árbol, y del lado derecho vemos una terraza de un edificio departamental, justamente en la zona de Omotesando, donde la gente puede disfrutar del aire libre, inclusive en una ciudad tan densa. En conclusión, hay muchas maneras de ver y de vivir el espacio público. Sin embargo, podemos aprender de lo que tenemos en nuestro entorno y hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessie, muy interesante. Vamos nada más a recordarle al público que nos pueden hacer llegar sus preguntas a los ponentes en la sección de Question and Answers que tienen aquí en el Zoom. Y daremos la palabra al doctor Martín Gómez Tagle, por favor, y al final procederemos con las preguntas.
Hola, muchas gracias. No sé si pudieran poner la presentación, por favor. Sí, un segundo. No sé, Eri, ¿la pones o la pongo? No, ponla tú. Bueno, pues en lo que está la presentación, pues quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Expecarios del Japón la invitación. Quiero agradecer a las autoridades de la embajada que están presentes y sobre todo al público que está desde diferentes partes, que es algo muy interesante. Igual que Yesiret, pues buenos días Japón, buenas tardes México. La cátedra que nos dio ahorita Yesiret en cuanto a el espacio japonés es muy interesante y nos ha trasladado a todos los que no estamos allá y que en algún momento estuvimos, pues nos ha recordado muchas de las cosas que nosotros vivimos allá. En el caso mío, bueno, una de las experiencias más interesantes que me gustaría comentar en estos 15 minutos es cómo la arquitectura japonesa también se ha exportado a diversas partes y en especial quisiera comentar el caso del Centro Roberto Garza Sada en Monterrey, que es una obra del arquitecto Tadao Ando y en la que tuve oportunidad de participar. En ese sentido, si gustan poner la siguiente, a mí lo que me atrajo de Japón, que fue lo primero, es esta variedad entre lo nuevo, lo antiguo, el respeto entre una y otra cuestión que por ser totalmente diferente conviven de alguna manera interesante y de manera cotidiana. Tanto las personas, algo que yo aprendí de Japón es que todas tienen respeto una por el otro. Entonces, también se ve en la arquitectura y en los espacios urbanos. La que sigue, por favor. También Tokio, Osaka, Kioto, tienen una característica muy importante que no, por ser grandes ciudades, aún por ser grandes ciudades, no pierden esa tradición, esa belleza de su cultura, ¿no? Pero al mismo tiempo también tienen una gran fuerza en la situación de la tecnología y de las cosas novedosas. La que sigue, por favor. Tomando en cuenta, pues, que yo fui a estudiar arquitectura, allá tuve la oportunidad de estar con diversos arquitectos y conocer la arquitectura de Japón, que me gustaría hacer una breve reseña en las siguientes diapositivas. Aquí vemos obra de Makoto Sei Watanabe y de Toyo Ito, que como ustedes comprenderán en México, pues hay mucha diferencia en cuanto a la vanguardia estructural de diseño, simplemente la forma de pensar, creo que hay mucho que aprender. La que sigue es una fotografía donde hay obra del grupo Xilacant de Kazuhiro Kojima y Kazuko Akamatsu. La que sigue, por favor. En la cual, bueno, yo aprendí tanto en el sur de Japón, en Kagoshima, en el área de Kyushu, como en la parte central, que la variedad de diseños que generan los arquitectos japoneses van siempre más allá, son como un reto de hasta dónde se puede llegar, de qué manera se pueden lograr más cosas, ¿no? La que sigue, de favor, es otro acercamiento con el arquitecto Riken Yamamoto y la arquitecta Kazuyo Sejima, en las cuales se experimentan los espacios también de manera estructural, siempre intentando dar algo novedoso, ¿no? a la arquitectura, algo que creo que es un aprendizaje muy interesante de lo que yo pude experimentar allá. Y la última de estos cúmulos de arquitectos, de muchos que tuve la oportunidad de conocer gracias a esta situación de estudios en Japón, la que sigue de favor, es una foto donde están obras del arquitecto Tadao Ando, perdón, de Fumihiko Maki y de Yasumitsu Matsunaga, que también, bueno, aprendí bastante de ellos en Japón. Y la última, perdón, ahora sí, es de Hiroshi Hara y el arquitecto Tadao Ando. Hiroshi Hara fue mi profesor en la Universidad de Tokio, la que sigue, por favor. Y Tadao Ando también era profesor, daba algunas clases en la universidad, sin embargo, realmente quien fue mi tutor y me considero que es mi sensei es el arquitecto Hiroshi Hara. Sin embargo, si gustan poner la siguiente, por favor. Al pasar de los años, después de mi experiencia de estudios en Japón, tuve la oportunidad de ser invitado a participar en un gran proyecto. Aquí a lo mejor no se ve, pero es todo el equipo de construcción del Centro Roberto Garza Sada, y al centro, allí se ven dos personas de traje negro, está el arquitecto Tadao Ando, y estoy yo a un lado de él. Si gustan poner la siguiente.
Y esa experiencia de poder no solo traer para México la experiencia, la tradición, la trascendencia de la arquitectura japonesa, que puede ser combinada entre arte, entre un acercamiento a la naturaleza, entre muchas otras cosas, pues bueno, fue algo que con lo cual yo agradezco muchísimo la oportunidad de poderme haber ido para allá y poderlo compartir también aquí en México. Entrando a Tadao Ando, la siguiente, por favor. Una de las cosas que, bueno, yo creo que nos impacta a todos, pues fue la bomba atómica en Hiroshima. Yo creo que todos los que vamos a Japón, uno de los lugares que nos interesa mucho ver es que esta situación en la cual el mundo de alguna manera genera una expectativa de esperanza después de hechos bastante lamentables en los cuales la ciudad tiene que renacer y demás. Y este ejemplo lo pongo por una sencilla razón. La siguiente, por favor. El arquitecto Tadao Ando, en sus inicios, pues bueno, una de sus influencias más grandes es no solo la arquitectura que quedó en pie en Hiroshima, que la que quedó en pie fueron casi todas las casas en concreto y aquellas que estaban construidas con madera, que es el material tradicional de las casas en Japón, actualmente ya no tanto, pero muchas de ellas sí, pues fue destruida por la bomba atómica. El arquitecto Tadao Ando fue boxeador en un inicio, de hecho, toda la experiencia fue, y él mismo la cuenta, a través de lo que vio en su infancia en Osaka, a través de un viaje o varios viajes, ¿no?, que él realizó a ultramar, y sobre todo también de la arquitectura extranjera que estaba, como el hotel de Frank Lloyd Wright que estaba en Tokio. La que sigue, por favor. Dentro de los arquitectos que manejaban concreto desde hace mucho tiempo, la arquitectura reconocida con este tipo de material, y especialmente no solo el material, sino toda esta situación de una arquitectura sobria, realmente materializada en un elemento y con pocos vanos, pero más fuerza sobre la textura del propio material, pues la vemos en el Panteón de Apollodoro de Damasco, vemos las obras de Le Corbusier, vemos también las obras de Louis Kahn en Estados Unidos, la que sigue, por favor. Vemos obras como de Alena Shramkova en República Checa, del propio Hiroshi Hara, de Tadao Ando, y de los más jóvenes arquitectos que hay ahorita en Japón de fama mundial es Masaharu Takasaki, quien también, aunque es muy joven comparado, bueno, es más joven que Tadao Ando, él fue una de las personas que le instruyó a Tadao Ando cómo crear los colados, por ejemplo, en figuras de forma ovoide. La que sigue, por favor. Dentro de las características de la arquitectura de Tadao Ando, una muy importante es, además del material, ese diálogo que tiene con el interior y el exterior y sobre todo el manejo de luz y sombra. La que sigue, por favor. También la monumentalidad de sus espacios, ¿no? La colocación, dónde se encuentran, cuál es el remate visual, qué elementos hay alrededor, sobre todo la naturaleza que la maneja de una manera muy interesante. La que sigue, por favor. Las influencias que él mismo también a veces en sus pláticas nos comenta de Tadao Ando son entre la geometría, el orden, la elegancia, reflejos y simetría que se ven en su arquitectura. También la podemos ver en la arquitectura de Louis Kahn. La que sigue, por favor. Otra de sus influencias muy importantes es estos reflejos, estas entradas de luz, estos espacios poéticos, el ritmo y la mística que envuelve en esto, y uno de sus principales influencias también es el arquitecto mexicano, con mucho orgullo, Luis Barragán. La que sigue, por favor. En cuanto a la cuestión de forma, del manejo de material, de este logro de crear una argamasa que no sea tan sencilla en cuanto a su forma, sino que juegue en cuanto a su modelaje, pues tiene la influencia, obviamente, del arquitecto Le Corbusier. La que sigue, por favor. En cuanto al cimbrado de los materiales que ya comentaba, el refinamiento constructivo y el minimalismo de los espacios del arquitecto del sur de Japón, de Kagoshima, de Masaharu Takasaki. La que sigue, por favor. Y por último también de Hiroshi Hara, ¿no? En la calidad del material, la transparencia, la tecnología, que son ya de las últimas etapas también de Tadao Ando, que ha él ido pues retomando de muchas partes, aunque su arquitectura obviamente tiene un sello específico y es única. La siguiente, por favor.
Las etapas del arquitecto Tadao Ando, y refiero a las etapas porque dentro de la última está este Centro Roberto Garzazada en la Ciudad de México. Bueno, la primera etapa, de sus primeras etapas, fue la exploración, ¿no? De arquitectura pequeña, porque eran sus primeros trabajos, pero él siempre fue muy sobrio, muy minimalista, y creó mucha arquitectura doméstica, que mucha de ella ahorita es para contemplación. Casi las personas que han vivido en esas casas, pues bueno, las han tomado para ellos, obviamente, pero actualmente casi que son un baluarte de la arquitectura y son como museos vivos. La que sigue, por favor. Una segunda etapa donde empieza a generar una geometría y simetría y asimetría muy interesante, con toques distintivos de esta comunicación entre el diálogo interior y exterior, y ya empezamos a ver aquí diferentes ambientes que él obviamente ha ido creando y generando, pero con todo este bagaje, no solo de la arquitectura japonesa, sino también internacional. La siguiente, por favor. Una tercera etapa, cuando él participó con el pabellón de Japón en Europa, la integración de nuevos materiales en sus edificios, y sobre todo ya empieza a tener una escala diferenciada, sobre todo mayor, porque pues su fama y la calidad de sus trabajos empezaron a generar que él tuviera muchas invitaciones para hacer este tipo de arquitectura majestuosa, grandiosa, espacios que realmente envuelven un sinnúmero de situaciones, como puede ser la vida cotidiana, la visita cotidiana, la estancia cotidiana, ¿no? Y ya un gran número de personas es cuando empiezan a visitar y vivir sus obras. Y la última etapa, que es un poquito la más reciente, es, si gustan pasar a la siguiente, la cuarta etapa, es de esta cuestión de complejidad en cuanto a detalles un poquito más tecnológicos, por llamarlo de así, mezcla de materiales, no solo el concreto, sino una referencia entre metal sobre todo y cristal. Y aquí vemos obras en Japón y obras fuera de Japón, donde él ya empieza a generar una situación más de tecnología que de geometría pura. La que sigue, por favor, ya entrando en el tema del Centro Roberto Garzazada. La Universidad de Monterrey, alrededor del año 2007, si no mal recuerdo, tiene un donativo de la familia Garzazada para generar un gran proyecto para la institución, en la cual pues hay varias opciones, ¿no? Generar una gran alberca techada para la universidad, un centro de cultura, etcétera. Y finalmente se decide que la aportación de los empresarios y muchas de las becas de los alumnos de la universidad, por cada dólar que se ponía, los patrocinadores o los benefactores ponían otro dólar, y se creó un centro que, lo vemos en el ángulo superior derecho, marca una nueva entrada a la universidad y al mismo tiempo genera un vínculo tradicional en la universidad, de tal suerte que ya la Universidad de Monterrey, creo que el ícono más fuerte de su arquitectura viene siendo el Centro Roberto Garzazada del arquitecto Tadao Ando. La que sigue, por favor. Son imágenes que vamos a ir pasando, realmente si gustan pasarlas en este sentido. Aquí vemos algunos detalles de la obra, de los croquis, cómo se vuelven realidad, de la obra en la cual los alumnos, los profesores, la comunidad entera se torna alrededor de estas edificaciones. La que sigue, por favor. Y me gustaría hablar un poquito del sistema constructivo. Y bueno, esta foto es muy interesante, la tradición que ahora ya se tiene en la universidad, que todos los alumnos de nuevo ingreso pasan a través de esta puerta, entran a la universidad, que también este edificio le llaman la puerta de la creación o the gate of creation, y la idea es que ellos ya entran al vínculo universitario y de ahí empiezan pues obviamente a generar entre los productos de las aulas, de los talleres, de los laboratorios, de las prácticas que tienen toda su vida universitaria. La que sigue, hablando un poquito más de la arquitectura, el edificio, pues bueno, es de concreto armado. Si gustan irlas pasando, nada más voy a ir platicando algunas anécdotas. El alma tiene un claro de 99 metros, y lo cual no se podía generar con concreto puro. Se puso un alma de acero, la cual fue recubierta en muchos de los puntos por concreto, y tiene dos bloques en principio y fin, que son una mezcla entre concreto y acero. Debajo de la estructura, por cuestiones también artísticas, se genera un paraboloide hiperbólico, el cual se hace de concreto hecho y colado en sitio, el cual para la cimbra se utilizaron cimbras movibles. Cada uno de los puntos es diferente, digamos, es una muestra artesanal del trabajo
hecho por manos mexicanas, pero bajo la batuta de varias empresas internacionales y obviamente del despacho de Tadao Ando. La que sigue el resultado, y yo creo que lo más significativo de esta estructura es este espacio que se le llama la vela, porque es como una vela de barco ondeando. La verdad es que los espacios son impresionantes, y si por fuera vemos esta cuestión de concreto cerrado, ya cuando vamos entrando, aquí vemos en obra las escaleras, ya cuando vamos entrando a los espacios interiores, pues vemos un juego plástico muy, muy interesante, ¿no? No solo de formas con las escaleras, con la vela, con los espacios rectos, con los espacios que no son especialmente de una geometría sencilla, pero dentro de ello vemos un espacio de cristales. ¿Cuál es el concepto de este edificio? Que hacia afuera no nos debería de llamar mucho la atención lo que hay afuera, porque los estudiantes, si gustan irlas pasando adelante, los estudiantes deben de concentrarse en su trabajo, ser un centro de inspiración en el cual, si bien hay espacios en los extremos donde se ve el paisaje, donde se encuentran dos ágoras, estas son algunas fotos de esas ágoras, en las cuales se hacen mucho tipo de actividades, sobre todo conferencias, trabajos con arquitectos, con diseñadores, con artistas que van a visitar el centro. Estas ventanas que se abren a los lados, pues también nos dan una idea hacia el exterior, pero hay muchos otros espacios que indican esta contemplación, esta encerrarse para poder crear algo, ¿no? Dentro de las carreras que tiene la escuela, que son las que comentaban, ¿no? Diseño industrial, arquitectura, arte, diseño de interiores, incluso hasta sustentabilidad. Otro de los puntos interesantes es que los alumnos se encuentran mezclados, tienen ahí como su oficina y cada uno de ellos trabaja no solo por sectores, digamos que estén todos los de moda y diseño de modas en un lado, los de arquitectura en otro, los de diseño gráfico en otro, sino que se mezclan. Entonces ellos pueden aprender el de arquitectura, del de diseño, el de diseño del de modas y el de modas del de arte. También hay espacios para presentar los trabajos de los alumnos, de arquitectos y diseñadores renombrados. Estas fotografías obviamente, bueno, fueron tomadas antes de la pandemia, pero los espacios de concentración se han vuelto muy, muy interesantes, ¿no? Esta es la última, previo a la de gracias, si la pueden dejar la anterior. Esta es muy interesante porque así como el arquitecto Tadao Ando, con esta arquitectura lo que hace es congregar gente para la creatividad. Creo que está de alguna manera, y por eso elegí este tema para la charla, trayendo la experiencia, la vida, el diseño japonés a México, y sobre todo que los estudiantes y los catedráticos, que son un semillero por donde pueden pasar y aprender, generan este conocimiento de un espacio diferente, de un espacio que en México tenemos pocos, y que así como nosotros en algún momento fuimos a vivir a Japón y tuvimos toda esa experiencia y la quisimos traer y siempre la comentamos en los lugares a los que vamos, pues todos estos alumnos, todos esos profesores que pasan por ahí, lo que quieren es tener esa experiencia y obviamente irla diseminando, porque creo que es un muy buen ejemplo. Creo que en los diseños de Japón, ya para cerrar, es un reto. Japón y la gente de Japón no se queda pensando en una fórmula ya establecida, sino que busca de la manera cómo seguir creando y cómo seguir haciendo más y mejores lugares para el beneficio de la gente. Pues muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín. Y bueno, pues ahora damos la palabra a la doctora Eri Tamagawa, quien nos hará favor de presentar a los ponentes de la parte de diseño. Y al final les recordamos, por favor, si nos pueden apoyar con sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas, y para que podamos dar lectura cuando terminemos con nuestros ponentes. Adelante, Eri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me ven, si me escuchan? Sí, ¿verdad? Pues yo tengo el gusto, el placer de presentar a dos grandes diseñadores. Uno es Andrés Cacho y Jaime Álvarez. Andrés Cacho, nacido en 1989 en la Ciudad de México. Cacho empezó su carrera como diseñador. Es de este contexto que su práctica profesional heredó un proceso de investigación, desarrollo y exploración hacia la construcción de objetos. Cacho está interesado en la frontera entre el arte, la artesanía y el diseño.
Su trabajo ha sido exhibido nacional e internacionalmente, incluyendo el Museo Nacional de Arte, Museo de Arte Moderno de Gunma, Trienal de Arte de Folkestone, Museo Franz Mayer, la Central de Diseño de Matadero Madrid, entre otros. Su trabajo cuenta con reconocimientos como el Premio Quórum y mención honorífica en la Segunda Bienal Iberoamericana de Diseño. Tras finalizar sus estudios de maestría en prácticas de arte global con la especialización en trabajo de madera por la Universidad de Artes de Tokio, fue seleccionado por el CENIDIAP como miembro del Seminario Permanente de Investigación de Arte México-Japón. Actualmente radica de nuevo en México, difuminando desde su atelier la línea entre los conceptos de arte, artesanía y diseño. Hoy Andrés nos hablará de la trascendencia de lo cotidiano en la artesanía, arte y diseño como el contexto histórico y social que afecta a la percepción y creación de la cultura material e identidad de México y Japón. Y si me permiten, me voy a seguir con Jaime Álvarez para darle seguimiento más rápido. El doctor Jaime Álvarez Ramírez obtuvo el doctorado en arte y diseño en la Universidad de Arte de Musashino. Es profesor asociado del Departamento de Diseño de la Universidad Takushoku en Tokio. Está a cargo del Laboratorio de Diseños de Productos, en donde realiza investigación en las líneas temáticas de robótica social, diseño para prevención de desastres y diseño universal. Previamente fue parte del claustro académico del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Keio. Su trabajo ha sido publicado en revistas científicas y memorias de congresos internacionales. Ha trabajado en proyectos de investigación para entidades como Toshiba Elevators, el Centro de Investigación y Desarrollo de Mazda Motors en Yokohama y el Centro Metropolitano de Investigación Tecnológica Industrial de Tokio, entre otras. Cuenta con una patente en Japón y a partir del 2021 su trabajo de investigación fue seleccionado para ser apoyado durante 3 años por fondos del gobierno japonés. Jaime hoy nos hablará de cómo el contexto y la cultura llevan al diseño a responder con productos, espacios y servicios. Y nos dará ejemplos del pasado y presente. Y nos hablará de sus investigaciones súper interesantes en las que trabaja actualmente. Le cedo la palabra a Andrés Cacho. Gracias, Siri. Voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, listo. Bueno, primero que nada quiero empezar con que yo no soy un académico puro, o sea, me gusta mucho la parte de la investigación. Sin embargo, mi trabajo va más centrado a la obra, ¿no? Me gusta mucho crear. No sé si me definiría a mí mismo como un académico o un artista, artesano, diseñador. La verdad, estoy justo como intentando definir eso y es un proceso muy complejo que mucha gente se ha preguntado, pero bueno, es algo que a mí me apasiona mucho. Cuando empezamos a hablar de este webinar, algo que a mí me llamó mucho la atención fue la palabra cotidiano en en esto que íbamos a presentar. Este fue el título que propusimos y que quedó al final, en donde dice, ¿no? La percepción del diseño en Japón y su trascendencia en lo cotidiano. Y yo quise jugar un poquito con este título y es como, ¿qué me gustaría presentar a mí? ¿De qué me gustaría hablar? Y entonces fue que empecé a hacer como algunos cambios. Lo primero que hice fue quitar la palabra Japón. Yo o sea, sí estudié en Japón, pero ahorita voy a hablar tanto de Japón como de México, ¿no? Porque pues es algo que al final todos los que estamos aquí presentando tenemos pues en común y es algo que llevamos pues muy en el corazón, ¿no? Tanto a la experiencia que tuvimos en Japón o que estamos teniendo algunos ahorita, como pues lo que vivimos en México, ¿no? Nuestra alma mater, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que quería hacer con este título fue cambiar el orden de esta oración. A mí me gusta más pensar que lo cotidiano es lo que nos afecta a nosotros como diseñadores o artistas o arquitectos. Se me hace como más humilde, como creer que la cotidianidad es la que nos afecta a nosotros. Y llegué como a este resultado, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia de lo cotidiano en el diseño? Y no solo en el diseño como tal, en los objetos que creamos, sino en la percepción que tenemos de estas palabras. Y pues por supuesto, a mí algo que me apasiona mucho es como esta intersección entre estas disciplinas. Entonces,
así queda como el título de mi presentación, ¿no? La trascendencia de lo cotidiano en el diseño, la artesanía y el arte y su percepción de la gente, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente cuando escuchan estas palabras? Y cómo lo cotidiano le afecta esta manera de percibir esto. No sé si alguno de los presentes ha tenido chance de viajar a Japón, los que estamos exponiendo seguro sí. Esta es una foto no de Japón, pero del metro de la Ciudad de México, ¿no? Seguro también muchos de los oyentes se han podido subir. Y aquí, pues, Japón y México hasta cierto punto no pueden ser países más diferentes, ¿no? Pero creo que es solo hasta cierto punto. Aquí tenemos otra imagen del metro de Japón. Entonces, estas estaciones en ambas ciudades son puntos focales muy importantes, ¿no? Hay estaciones que se caracterizan porque en esos lugares puedes ir a comprar, no sé, productos de electricidad o X cosa, o si quieres ir por impresiones vas a tal estación de México. En Japón pasa más o menos este efecto también, pero adentro de las estaciones pues se mueve también mucho comercio. Y aquí estamos viendo dos soluciones de cierta forma vernáculas que surgen pues, a satisfacer una necesidad del usuario, ¿no? Si en México estamos viendo este personaje, el bocinero con su mochila, que también es un elemento diseñado por alguien, no sé quién, pero esta persona está satisfaciendo unas necesidades de su mercado, ¿no? En el que está. Y en Japón pasa lo mismo. O sea, de una manera muy distinta, pero si nosotros nos alejamos un poquito a la generalidad de lo que están resolviendo estos dos personajes de la vida diaria de una estación de tren, es una necesidad de comprar algo, ¿no? Que ahorita son un poco diferentes el bocinero y la vending machine, pero pues igual está la señora que se mete al metro y te vende unas papitas, una máquina de coser, una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, si nos alejamos, vemos que al final lo que están solucionando no son cosas tan distintas y es algo que a mí me llama mucho la atención. En esta foto que tengo aquí es una foto que bajé de internet, ahí tiene la marca de agua, la puedes comprar y todo, pero más bien creo que te la rentan, no estoy seguro. Y aquí lo que podemos ver es una situación del periodo Meiji, a mediados del periodo Meiji, que podríamos localizarlo, creo que es 1890 más o menos aproximadamente. Y aquí lo que está pasando es que están fabricando mochi. El mochi es un bocadillo a base de arroz, cocinan el arroz, luego aquí se pueden ver las vaporeras en donde se cocina el arroz, luego el arroz cocinado lo ponen en este contenedor de madera y le pegan. Entonces aquí lo que está pasando, le pegan y lo hacen una masa y ese te lo comes, es muy sabroso. Y acá en esta otra foto de este periodista, bueno, es un fotógrafo que se llama Summer Mattenson, tomada en 1907, vemos igual a una persona haciendo tortillas con su comal y su metate. Algo que me llama mucho la atención a mí en estas dos fotos es que al final no están satisfaciendo cosas muy distintas entre ellas, ¿no? Es la necesidad de procesar un grano para convertirlo en un alimento. Pero o sea, a pesar de estar solucionando una misma problemática o necesidad, ¿por qué los resultados son tan diferentes? Y eso a mí me llama mucho la atención y es de donde viene yo creo que nuestra cotidianidad. O sea, los materiales que tenemos a la mano son los que nos ayudan o sea, como nuestro contexto actual, local, en el que estamos viviendo, mi recámara, etcétera, es lo que me ayuda a solucionar las problemáticas a las que me enfrento de una u otra manera. Y en este caso lo que yo veo es que son los materiales. Por ejemplo, a la izquierda vemos que para cocinar en México lo que teníamos era tierra, se hacían platos el comal de cerámica, ¿no? De barro, y era con lo que se cocía el grano. A la derecha podemos ver que en Japón un recurso que hay muy abundantemente es el bambú. Entonces ellos usaban bambú para cocer el grano, el arroz. Y en la parte inferior tenemos pues el metate, que pues igual en México se usa mucho la piedra volcánica para este tipo de actividades. Y a la derecha en Japón, igual para moler un grano, estamos usando madera. Entonces aquí, si se fijan, es una misma problemática o necesidad atacada desde diferentes ángulos por estas variables que podemos ver, ¿no? El maíz, o sea, el grano, el material para la molienda y al final el material para la cocción.
Japón es un país cuyo, o sea, el 60% de Japón son árboles, entonces muchas de las cosas que, el recurso que ellos tienen a la mano, pues es madera. Aquí a la izquierda vemos el templo de Horyuji, que es la edificación más antigua de madera que existe en el mundo, creo. Y a la derecha vemos una, no me acuerdo del nombre, me gustó muchísimo esta foto, no he tenido oportunidad de ir, pero una edificación igual de México, que están más o menos en la misma época. Y pues vemos igual, México es un país de piedra, Japón hasta cierto punto es un país de madera. Esto pues por el contexto en donde están ubicados. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho y me gustó cuando fui para Japón fue esta pequeña herramienta. Esta se llama chasen y se usa para hacer té. Y acá tenemos un molinillo que usamos para hacer chocolate. Básicamente la función de ambas es la misma. Me encontré estos videos muy curiosos, a la izquierda explicado en español haciendo té y a la derecha explicado en japonés haciendo chocolate, pero el objetivo es básicamente el mismo, crear espuma en un líquido. Sin embargo, la solución vemos que es bastante distinta, ¿no? Pero la acción es similar, el instrumento digamos que también es similar. Entonces, ¿cómo es que llegamos a soluciones tan distintas para necesidades tan similares? Y es algo que a mí me llama mucho la atención. A pesar de ser como tan diferentes, creo que... Ay, ¿cómo se para esto? Ahí está. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en México y en Japón, ¿no? Que es algo que a mí me importa mucho. Creo que tienen algo en común que es muy importante. Para mí, esta es una parte de una línea del tiempo que estoy creando para una investigación que estoy haciendo, en donde vemos en la parte inferior un poquito de la historia de Japón y arriba un poquito de la historia de México. Aquí vemos en 1492 y 1503 el primer contacto europeo que tuvieron ambos países, ¿no? Si vemos es solo 50 años de diferencia. En una línea de tiempo esto es muy poco tiempo. Y en esos momentos fue cuando entraron diferentes conceptos a ambos países. Uno de ellos, el arte. El concepto europeo de arte entró a ambos países más o menos por el mismo tiempo, pero entró un poquito diferente. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Y me llama la atención que en México y en Japón ya teníamos conceptos para esto. En México teníamos la palabra tolteca. Esto viene de el Códice Mataré, se me olvidó el nombre, de Bernardino Sahagún, en donde habla del artista, el toltecatl, ¿no? Y me voy a molestar en leerlo. Es el que crea, discípulo abundante, múltiple, inquieto. El verdadero toltecatl capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas en su mente. Todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con alma, con tiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí se encontraban, el arte plumario era hecho por toltecas. Y en Japón hay muchas palabras que definen arte en Japón, pero a mí me gusta mucho y es la que es parte de mi investigación, es kogei. La palabra kogei, hace poco me encontré esta definición, no sé si es una definición o cómo lo explicó este personaje, Murose Kazumi. Es un artista de Urushi, que ahorita es Tesoro Nacional de Japón, y él nos define kogei como objetos de uso a diario que no necesariamente se tienen que usar. Son objetos diseñados como arte puro también. Así de amplio es el rango de la palabra, dice Murose. Finalmente, se puede hablar también de las pinturas japonesas que se encuentran en objetos de uso diario, como biombos y puertas, ¿no? Esto es algo muy común allá. Y él comenta que es parte de la cultura japonesa adornar objetos de uso diario con arte. Entonces, ya estamos hablando de objetos tan simples como este pequeño bowl se puede usar para tomar té, se puede usar para la sopa miso, para arroz, para muchas cosas, pero objetos tan simples que aún así como que difuminan esta frontera entre arte, artesanía y diseño, ¿no? Y bueno, al menos eso creo yo personalmente. Entonces, si regresamos un poquito a esta línea del tiempo que les estaba enseñando, vemos aquí que tenemos un periodo así, cuando nosotros llegó a España, a México pasa el virreinato, ahí es donde a México se le entra este concepto occidental de la palabra arte, ¿no? Y en México entra de una manera un poquito distinta a como entra en Japón, entra, digamos, un poquito más forzado, ¿no? Llega, esto es arte, puede que lo que hacía el toltecatl
ya no sea arte, porque no es como para las masas. Ahí también se estaba creando esta división entre las bellas artes y la artesanía, artes decorativas, etcétera, que no me voy a meter en ese tema. Y en la parte inferior en Japón es el periodo Edo. En el periodo Edo Japón se cierra. Sin embargo, sí hay contacto y sí hay comercialización en ciertos puertos de Japón. Y al final, en el periodo Meiji, en Japón se abre y ahora sí empieza pues el boom de, pues ellos empiezan a exportar artesanía, empiezan a traer también como ver qué está pasando, qué es el arte occidental, qué es lo que hacen allá afuera que nosotros no hacemos. Entonces, si se fijan, en México como que llegó el arte y en Japón como que salieron y fueron jalando poco a poco como las ideas y objetos que se consideraban arte en ese entonces. Algo curioso en Japón es, justo en ese periodo se crea Geida y es la escuela donde yo estudié, es la Universidad de las Artes de Tokio, y ahí el fundador lucha mucho por conservar las tradiciones artísticas de Japón, o sea, sí traer lo occidental, pero separarlo un poco de lo que ya existe en Japón, y es algo que se me hace muy curioso a mí, que me hubiera encantado que en México hubiera sucedido algo similar. Regresando un poquito a este molinillo que les presenté hace rato, este no es un molinillo, en realidad es la primera de 88 piezas que yo hice cuando estando en Japón, 88 esculturas, y justo era como trabajando en encontrar esto que nos habla Murose. Esta fue como una gran exploración que yo hice de un objeto artesanal mexicano. ¿Cómo podríamos, no sé si dar ese paso o difuminar esta frontera entre arte y artesanía? Y pues la única respuesta la solución que se me ocurrió fue como, pues inténtalo, ¿no? Entonces esta fue como una gran exploración que yo acabé haciendo. Y, y aquí lo que yo quería era pues comprender y difuminar estas fronteras. Y como Murose-san, algo que yo quería hacer es adornar nuestros objetos de aquí de México, pues con arte, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros logramos adaptar estas ideas que se tienen en Japón de la artesanía a un objeto mexicano? Y bueno, ese fue como el objetivo de mi tesis allá. Y este fue como una pequeña muestra del resultado. Y al final es como a lo que a mí me gustaría llegar. Y todavía, esto es un trabajo en proceso, seguro va a ser una investigación de por vida, pero yo justo a lo que quiero llegar es como pues a eso, ¿no? Como dice Murose-san, adornar nuestros objetos cotidianos con un poquito de arte. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Qué interesante. Alguna vez sí me tocó ver tus molinillos. Está impactante el número de los que has diseñado. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con Jaime Álvarez. Muchas gracias. Hola a todos. Voy a cargar mi presentación. Bueno, mientras les recuerdo que tienen ahí el botón de Q&A para escribir sus preguntas. Veo manos levantadas. Si quieren, de ser posible, escríbanlo, si no, luego pasamos a que puedan preguntar, darnos esa pregunta hablada. Listo, ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este webinar. Siempre es un gusto estar en contacto con nuestra querida asociación, con la Embajada del Japón, y pues un saludo y agradecimiento a todos los que nos escuchan. Voy a basar mi charla en básicamente estos dos elementos, ¿no? En diseño y cotidianidad, estas dos palabras claves del título de este webinar. Y una vez pongo aquí mis datos por si alguien me quiere contactar. Bueno, empezando con la palabra del diseño, algo que me gusta muchísimo de este título que se escogió para esta presentación es que de alguna manera ayuda a ampliar la percepción del diseño, o al menos nos saca de esa tendencia que hay a percibir el diseño como algo pues muy especial, ¿no? Algo, cuando hablamos de algo diseñador, como algo
de colección, ¿no? Por supuesto, caro, ¿no? No busco yo con ello para nada criticar, ¿no? Criticarlo. Creo que el diseño es un concepto muy amplio, pero sí percibo que hay una tendencia a ver el diseño hacia la parte del lujo, ¿no? De la colección, con objetos tan, bueno, obras de diseño consagradas como esta silla. Y sí he notado incluso en algunas presentaciones en México, en presentaciones académicas, donde se habla de las propuestas de diseño con palabras como piezas, ¿no? Como hablando de más como refiriéndose a cuestiones más de arte, lo cual sin duda pues es un elemento del concepto de diseño, pero a mí me gusta, bueno, que separar un poquito o al menos no encasillar el diseño a esta parte de algo muy especial, de elite, ¿no? Por supuesto, muy caro, ¿no? Sino que aprovechar justamente cómo lo podemos acercar a esa palabra clave que es la cotidianidad, ¿sí? Y es así que pues hoy quiero hablar de compartir algunas reflexiones sobre esta relación entre el diseño y la cotidianidad. Y creo que la primera es que ambos se generan mutuamente, ¿no? Es un poco como el huevo y la gallina, porque la cotidianidad ofrece nuevas, bueno, empezando por el diseño quizás, el diseño genera propuestas de productos, de espacios, de servicios, etcétera, que nos ayudan a vivir, a ir definiendo, construyendo una cotidianidad, pero al mismo tiempo la cotidianidad pues va cambiando y nos pone en la mesa nuevas necesidades, nuevos retos que hay que responder a través del diseño, ¿no? Y creo que ahora lo que pasa con el COVID es un ejemplo muy claro, ¿no? Yo tengo una pequeña anécdota, no tiene que ver con diseño de productos como tal, pero ¿qué fue? En el 2018, vía mi perfil de LinkedIn, me contactó un banco de México buscando que participara yo en un workshop de pensamiento de diseño, de design thinking. Y fue muy curioso porque les dije, pues sí, con gusto, nada más que estoy viviendo en Japón. Y estaba hablando del 2018, en aquel entonces fue como que, estás viviendo en Japón. No, pues como que ya no se puede, ¿no? Ya me contestaron ahí algo como, pues ahí lo vemos ya para la próxima, algo así, ¿no? Pero ya me dio a entender que ya no se pudo, ¿no? Y lo chistoso, lo curioso ahora es que una situación, ahora ya la nueva normalidad, ¿no? Lo vemos como, pues, estar en cualquier parte del mundo, puedes dar un workshop en donde sea, ahora estamos haciendo algo similar, pero hace 3 años era como, estás en otro país, con todo y que ya existía Zoom y las plataformas, por supuesto, no habíamos desarrollado esa cotidianidad como para verlo lo suficientemente fácil de llevar a cabo, ¿no? Y en el momento que les dije que no está en México, ¡pum!, se derrumbó toda la idea, ¿no? Entonces, pues esa es la relación que hay entre un concepto y otro. Y hablando de un ejemplo japonés, que incluso pues data de los años 1700, quiero hablar del kotatsu, ¿no? El kotatsu es una mesa, digamos como una mesa de centro, que tiene un calentador en su parte interior y además está cubierta tiene un armazón, un frame, ¿no? Y arriba de ese frame le pones este futón o esta como colcha, ¿no? Y arriba pones ya la mesa, la tabla, y entonces en la tabla hay un calentador que pues eleva la temperatura adentro y se mantiene gracias a esa como colcha, a ese futón, y pues se vuelve en un ambiente muy, muy cálido, muy placentero estar ahí adentro, ¿no? Y esa mesa pues responde justamente si retomamos el tema de la arquitectura, responde a la necesidad que había de que las casas japonesas tradicionales, como ya se mencionó, de madera, pues la cuestión del aislamiento térmico no es su fuerte, y creo que quienes han tenido la oportunidad de vivir en una casa japonesa, incluso las que son de reciente fabricación, que también siguen siendo de madera,
pues el aislamiento térmico no es su fuerte y en las mañanas, ¿no? En invierno, pues sí se siente bastante frío, aunque ya contamos con sistemas centrales, ¿no? Pero el kotatsu pues siempre era, y existe actualmente todavía, ¿no? Era algo un producto que respondía a esa necesidad en particular, ¿no? Aquí está cómo está el calentador por dentro, ¿no? Esta es ya me mudé, ¿no? Pero en la casa donde vivía antes, este era mi espacio de trabajo. Aquí, bien metido en el kotatsu y no más de una ocasión sí me quedé dormido ahí, me amanecí, no por trabajar, sino porque estaba tan rico ahí la temperatura que me quedaba dormido. Así de esta forma, ¿no? Pues te acuestas, estás sentado, te acuestas y ya te puedes quedar dormido ahí fácilmente. Hay ya una evolución en este producto, buscando ajustarlo a las necesidades, a los gustos, a los espacios modernos, no hacerlo ya, por ejemplo, redondo. Este es un kotatsu que no parece kotatsu, parece mesa de centro, y que entonces ya en invierno no necesitas, generalmente tenían patas plegables, ¿no? Y lo sacabas en invierno, pero ya lo puedes dejar en época de calor y parece una mesa de centro, ¿no? Ya más versátil. Respondiendo más pues también a estilos de sentarse ya en sillas, digamos, con alturas más occidentales por un lado, pero también respondiendo a que la población japonesa pues está envejeciendo y ya no es tan fácil levantarse de un kotatsu en el piso como fuese como es de una silla, ¿no? Y entonces, ajustándose a cuestiones ergonómicas, pues hay también kotatsus de altura como de mesas convencionales, ¿no? Naturalmente ya con cargadores para el teléfono y todo este tipo de funciones adicionales, ¿no? Para poder pues, estar ahí con la tablet adentro del kotatsu, ¿no? Además de ello, de cuestiones funcionales, ¿no? Sí me gustaría también hablar de que el kotatsu pues se vuelve un punto de reunión. Regreso a la foto que mostré hace rato, ¿no? Invitar un poco a la reflexión sobre cómo los productos también tienen una función sociocultural, ¿no? Pueden llevar a cabo un rol sociocultural en el sentido de que nos buscan. El kotatsu, si lo pensamos bien, pues era un concentrador de la familia en un espacio, ¿sí? Todo el mundo llegaba muriéndose de frío y todo el mundo llegaba entonces directo a meterse al kotatsu y ya de ahí generabas pues encuentro familiar, ¿no? Y es el encuentro, detona comunicación, detona empatía, saber cómo va uno, cómo está el otro, comunicación y unión, cohesión familiar, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito hacer la reflexión sobre esa función también. Muy gustado entre la familia y la verdad es que entre todos los integrantes de las familias, sin excepción, ¿no? Entonces, ahora paso a otra función otra relación del diseño con la cotidianidad, que es habilitarla, ¿sí? A veces la cotidianidad, dadas las condiciones que se van presentando, se vuelve más difícil llevar a cabo, pues, actividades cotidianas, ¿sí? En este caso, en Japón, justamente por el envejecimiento de la población, a partir del 2000, que fue creo que 11, ya la cantidad de pañales para adultos que se venden superó a la cantidad de pañales para bebés que se venden. Entonces, eso nos da una idea de la situación poblacional, demográfica, y entonces un producto o sistema también que respondió a esta necesidad fue el autobús comunitario, el community bus, como le llaman allá, que es un camioncito chiquito que en su versión más pequeña mide 6 metros, un coche de lujo tiene esas dimensiones, pero que te permite circular dentro de las colonias, ¿sí? ¿Por qué? Porque para los adultos mayores ya no era tan fácil desplazarse a la parada del autobús convencional, autobús grande, que se va más bien por avenidas por su tamaño, o hasta las estaciones de tren, ¿no? Ya el adulto mayor, pues en realidad su ámbito de trabajo, de vida cotidiana es justamente más cerca, ¿no? Y por eso ya no puede ya no necesita desplazarse tan lejos, y entonces este tipo de autobuses se vuelven por sus dimensiones, pueden estar circulando en las colonias y pues prácticamente como se ve aquí, sales de tu casa y puede haber una parada del autobús ahí, ¿no? Uno se sube
durante el día y va a ver que la mayor parte de los usuarios pues son adultos mayores, ¿no? Cuenta también con, no tiene escalones, es plano, ¿no? Te subes y está a nivel piso, digamos. Tiene tema de arrodillamiento, suspensión que se inclina un poquito para facilitar subirte y bajarte, ¿no? Es un ejemplo de cómo, gracias a este nuevo sistema de transporte, se habilitó nuevamente que los adultos mayores pudiesen salir más frecuente de sus casas y pudiesen hacer uso del barrio tradicional, del centro de compras local, de hacer uso de las tiendas locales para su vida cotidiana, ¿no? Otra característica es que estos autobuses, entre parada y parada, hay una distancia de 200 o 300 metros, o sea, está parando a cada rato, pero es la necesidad para facilitar que se puedan subir en cualquier punto y pues apoyar su movimiento. Otra función, y aquí ya empiezo yo a tratar, también a hablar de temas de investigación en los que yo estoy trabajando, es rehabilitar la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana, en ocasiones por un accidente, por una lesión, necesitamos rehabilitarnos y reincorporarnos a ella, y el diseño también puede tener una función para ello, y en ese sentido estamos trabajando actualmente en un proyecto de un diseño de un robot para apoyo emocional para niños en rehabilitación, particularmente rehabilitación motriz. Les voy a poner este video, si encuentro cómo, permítanme, tengo que regresar al pointer. Salgo de aquí, aquí está, ahí va. Un robot que se tiene básicamente pensado que la función, rol principal, pues es echarle porras a un niño que está viviendo estrés, ansiedad, dolor durante una rehabilitación infantil. Actualmente hemos diseñado la forma, los movimientos del robot, y hemos pensado incorporarle pues sensores, quizás voz, melodía y otros sistemas de interacción con el usuario, ¿no? Para este trabajo, pues definimos etapas, digamos, tradicionales o representativas de una rehabilitación. ¿Qué estado emocional presenta a los niños a través de entrevistar doctores y terapistas? ¿Qué emociones positivas tienen los niños para un poco enfatizarlas, acrecentarlas? ¿Qué emociones negativas tienen para eliminarlas, reducirlas? Y sobre esta base pensar en los roles emocionales del robot y traducidos, y ver cómo se pueden, a través de movimientos de interacción, llevar a cabo esos roles. Las imágenes iniciales de la idea, estos son modelos hechos en estireno espumado, ¿no? Hechos a mano. Posteriormente pasamos a evaluar dimensiones en formas con modelos muy sencillos, a escala. Luego ya modelado en computadora, imprimimos en 3D el robot con colegas de otros departamentos, diseñamos se hicieron cargo de desarrollo de los mecanismos, y así fue que completamos el robot. Y en febrero de este año, pues logramos que nos consiguiesen ya una patente de y continuamos actualmente con su desarrollo. Y finalmente, otra función de la que quiero hablar es proteger, ¿no? Otro rol del diseño es proteger la cotidianidad, protegerla básicamente, en mi caso, a través de evitar desastres. Y otra de mis líneas de investigación es el diseño para evitar desastres, particularmente en inundaciones, porque actualmente hay un fenómeno de lluvia que cae tan rápido y es muy difícil de predecir, que se inundan instalaciones urbanas de una manera muy rápida y provoca que no se pueda atender a tiempo y se queda atrapada vehículos, incluso este camión que se ve tan alto, grande, ¿no? Se quedó atrapado y falleció el conductor porque se inundó el interior. Entonces necesitamos soluciones para actuar lo más rápido posible, y así es que en colaboración con el Centro de Investigaciones de Desarrollo Tecnológico de Tokio y una empresa que hace sensores, nos pusimos a desarrollar
un sensor de agua, de nivel de agua en tiempo real, que tenemos pensado que esté instalado en el drenaje, de tal manera que pueda darse cuenta cuando empezó a subir el nivel antes de que comience la inundación y te dé más tiempo de actuar. Estas son fotos de un prototipo que instalamos en la universidad, que está actualmente en funciones, transmite datos, estamos evaluando varios datos. A su vez, este es el prototipo, lo montamos para que transmitiera 130 metros hacia mi oficina, y es el proyecto en el que estoy trabajando, que fue apoyado, que es apoyado a partir de este año por el CONACYT de México, de Japón, ¿no? Finalmente, quiero cerrar mi charla con esta foto, que está un poco borrosa, movida, pero regresando a reflexión sobre el rol sociocultural de los productos. Es una carriola, como ven aquí, que no está cumpliendo su función tradicional de llevar al niño, al bebé en ella, ¿no? Pero esa es la magia del diseño, que una carriola se pudo hacer tan compacta. Quizás el diseñador no pensó en esta escena, sino pensó en que fuese compacta para que cuando llegas a tu casa no te estorbe en el área, en la entrada, en el genkan de la casa o en el metro, que fuera ligera para que suba las escaleras con todo y niño, ¿no? Pero una vez que se concreta un diseño con esta funcionalidad, pues cumple una funcionalidad de no cumplir su función, es decir, que la mamá pueda cargarla y habilitar escenas con una belleza social, como podemos ver aquí, en la que ya no la tiene que usar, agarra a su bebita de la mano, camina al paso, viviendo el mundo a su escala, a su velocidad, y pues generando un vínculo muy distinto al que pues generas cuando llevas al niño muy prácticamente en su carriola. Cerraría mi charla con esta imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Eri, Adelita, no sé si quieras comentar algo. Pues yo creo que tenemos el tiempo encima y tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado. Entonces, pasemos mejor rápido a las preguntas. Correcto. Una disculpa, no vamos a poder leer todas, pero bueno, trataremos de hacer una al menos a cada uno de nuestros ponentes. Creo que hemos visto la relación directa que tiene el diseño en general, ¿no? Sin ponerle un apellido. Y bueno, pues vamos con una pregunta para nuestra primer ponente, para Yesiret. Aquí nos están preguntando de qué posibilidades tendrías o verías tú de poder aplicar normativas similares en México como las que nos mencionaste. Yo creo que sí podría ser, tal vez podría ser como un experimento un poco más como urbanismo táctico. Yo creo que sí podría aplicarse. No creo que pueda ser para todas partes, sino que tendría que analizarse muy bien qué espacios podrían funcionar de esa manera. Correcto. Y bueno, si quieren, pasamos a la siguiente pregunta y ahorita a lo mejor podemos generar un poco de diálogo. Para el doctor Martín, ponen aquí también si se ha retomado actualmente la arquitectura tradicional japonesa en algunos lugares, ya sea en restauración o en nueva construcción. Bueno, creo que la pregunta es un poquito amplia, pero sí, la arquitectura tradicional japonesa obviamente en Japón pues sigue su curso. Creo que algo muy interesante es que el japonés en sí, aunque existen estos grandes edificaciones o con nuevos materiales, el acercamiento a la arquitectura tradicional es algo que ellos aprecian mucho, ¿no? Incluso visitan lugares que tienen esta arquitectura en el caso de no vivir en ella, pero sí hay muchos proyectos de ellos, claro que sí. Gracias. Y, si me permiten, hay una que creo que aplica para ambos y nos dicen aquí, Alexa Valtierra, con la situación sanitaria actual, ¿creen que en México se le dé mayor importancia al diseño de los espacios, ya sea en vivienda o público, y a la multifuncionalidad que pueden tener al igual que en Japón? No sé si quién de los dos quisiera contestar, o los dos, de manera tal vez breve. Bueno, si me permiten, yo comentaría que sí. Yo, bueno, como comentaron, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, veo la dictaminación de muchos de los proyectos en cuestión normativa y actualmente se están haciendo planes donde no solo contemplan eso, sino que muchos de los proyectos que ya ingresan, que no necesariamente por norma deben de tener espacios ventilados, por ejemplo,
o balcones o terrazas y tal, lo están presentando ya como proyectos. Creo que sí, en México se está aplicando mucho. Hay transformación de oficinas a vivienda, por ejemplo, entonces estos espacios que anteriormente eran cerrados con aire acondicionado ya están cambiando a ser aireados y demás, ¿no? Creo que sí es un aprendizaje que hemos tenido todos y de una o de otra manera lo están realizando ya los diseñadores y arquitectos en esta ciudad. Pienso que en muchas otras más, pero también se va a poner en la normatividad futura. Correcto, y que además justo vamos a adaptarnos a nuestra cotidianidad, ¿no? No podríamos tomar la cotidianidad como lo hacen en Japón, ¿no? Jessy, no sé si quieres agregar algo en cuanto a esta pregunta. Sí, yo también, bueno, opino un poco lo mismo. O sea, yo creo que ahorita también todo va a cambiar. Entonces, también de ahora en adelante, además de la nueva normalidad, vamos a ver cómo las personas están reaccionando y cómo es lo que tenemos que hacer, cuáles son los mejores espacios. Entonces, yo creo que también necesitamos un poco investigar un poco cómo es lo que está cambiando y hacia dónde vamos, ¿no? Correcto, muchas gracias a ambos. Eri, te cedo la palabra. Bueno, me gustaría hacer una pregunta que la puedan contestar los cuatro, aprovechando que los cuatro son exbecarios de la Becamex. Aquí Eric García nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias que encuentran en el sistema educativo mexicano y japonés? Si quieren, Andrés. Pues a mí muy específicamente la primera que me llamó la atención y por una de las razones por las cuales me fui es porque hay un departamento de artesanía en el cual puedes llegar a hacer hasta un doctorado en artesanía. Entonces creo que para mí es una diferencia crucial que creo que habla mucho de la cultura de ambos países. Muy bien, gracias. ¿Y Jaime, tendrás algo? Una diferencia sobre el sistema educativo mexicano y japonés. Creo que siempre hablando de que cuando se comparan, ¿no? Es difícil compararlos en realidad. Y no puede decir que uno es mejor que otro porque dependen mucho de infinidad de circunstancias. Pero a mí me llamó la atención que el sistema japonés es muy paternalista. O sea, estás muy procurado, ¿no? Mientras que en México es como que te dejamos solito más, ¿no? Y ese enfoque incluso no solamente es parte del sistema, porque incluso se continúa en la industria. En México, ahora sí que debes salir de la universidad ya sabiendo hacer perfectamente todo, y si no, pues no te contratan, mientras que en Japón entras a una empresa y ahí continúa tu preparación, a veces generalmente por 3 meses, pero tengo exalumnos de mi laboratorio que han estado en preparación hasta por 1 año, ¿no? Porque así es el sistema, no porque yo los preparé mal, sino así era, ¿no? Pero sí ese enfoque de más paternalista es una diferencia bastante interesante. Muy interesante, sí. Sí, Jessy y Martín tienen. Sí, yo quería ¿Una opinión? agregar, Sí. sí, por ejemplo, en el caso de arquitectura, a mí lo que más me gustó es la parte del laboratorio, la parte de estar en un mismo lugar, alumnos de doctorado, de maestría y de licenciatura al mismo tiempo, porque también el sistema un poco de Kohai Senpai, de decir, bueno, esta persona ya pasó por donde yo estuve y lo hizo de esta manera, ¿cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo aprender de lo que él hizo para mejorarlo o para hacerlo de una misma manera? Entonces yo creo que esa es la parte que a mí más me gustó del sistema educativo japonés. En mi caso yo quisiera decir, tal vez no tanto de mi experiencia, pero creo que algo muy interesante en Japón es y creo que se va desde pequeños, esta igualdad de tareas, ¿no? De poder limpiar, de barrer. Yo me acuerdo que cuando íbamos a alguna actividad con niños, lo primero era, cuando usabas un espacio lo tienes que dejar igual o mejor en cuanto a limpieza, organización y más de lo que tú lo encuentras. Otra es pues obviamente creo que en México también se está dando en muchas escuelas del sistema como anticorrupción, o sea, no copiar, no plagiar los documentos, etcétera. Creo que en Japón está pues es como algo natural, y creo que en México sí lo debemos de tomar mucho de eso, ¿no? Creo que más va un poquito mi comentario en cuanto a los principios
que en el sistema en general, que obviamente tiene muchos beneficios, muchas cosas que aprender, pero eso de ir a las bases creo que es muy importante y Japón lo tiene, México no siempre, ¿no? Gracias. No sé si tengamos alguna otra, Eri, para Andrés o para Jaime. Bueno, es que es como, esta de Alejandra Tapia es un poco para ambos. Y dice, a partir del cambio climático, ¿cómo anticipan que va a cambiar la arquitectura y el diseño? Bueno, a lo mejor no es tanto para Andrés, porque es sobre el cambio climático. No, también con los materiales, yo creo que sí se ven Ah, afectados, claro. ¿no? Claro. Pues adelante, no sé, Jaime, Andrés. Bueno, Jaime, sí que hablas mucho de la lluvia y todo eso. Ok, bueno, sin duda el cambio climático es un detonador de desastres naturales que hace que sean además no solo más fuertes, los tifones son cada vez más fuertes, los huracanes también son cada vez más fuertes, las lluvias son cada vez más fuertes, son más rápidas, más violentas y más impredecibles y ya todo el tiempo, al menos aquí en México igual, ¿no? O sea, hay récords, o sea, cada vez se presenta una lluvia o un huracán y siempre se dice, superó las expectativas, ¿no? Y causó más daño del previsto, entonces ya nos están rebasando y eso pues genera pues una necesidad de atenderlo en toda la rama del diseño con la mayor urgencia posible. De acuerdo, es una necesidad que afecta nuestra cotidianidad y que sí tenemos pues la obligación de considerarla, ¿no? Andrés, no sé si quieres agregar algo. Pues sí, mi rubro no es tanto eso, pero sí va muy relacionado. Yo me dedico ahorita a ser mobiliario y algo que me gusta mucho de mi práctica es que soy yo, o sea, la persona que hace tu mueble, si me compras un mueble, digamos, la persona que lo hace soy yo, no como una fábrica enorme que podría ser como un estilo de producción muchísimo más acelerado que pues por las necesidades de la cotidianidad y del consumo que hay actualmente es lo que el público quiere, ¿no? Un mueble rápido, económico, que esté en mi casa a los 2 días de que dé clic. Y yo creo que lo que está pasando ahorita es que sí hay como muchos cambios y estamos dando un paso atrás a usar como materiales más locales, hacer procesos un poquito más lentos, ¿no? Como por ejemplo el urushi es un proceso sumamente lento porque es muy natural y requiere mucho tiempo y muchas características muy especiales. Yo creo que estamos retornando debemos y estamos retornando un poquito, poco a poco, como a estos procesos más pausados y también más humanos. Creo que eso es como parte importante del proceso de diseño que debemos empezar a retomar. De acuerdo. Tenemos una mano arriba, no sé si se pueda que abra el micrófono. Eri, no sé si habrá escrito su pregunta, no logro ubicarla en la sección de preguntas y respuestas. No sé, Adriana Trujillo, si Sí, quiera compartir algo. a ver, Adriana, yo creo que ya puedes hablar. Sí, ya, adelante. Pues nada más para felicitarlos a todos. Esta presentación que comentaron, las actualizaciones que hay en Japón, y pues bueno, a mí sí me llamaron mucho la atención porque pues yo fui a Japón hace 40 años y que ahora ves que también ya se empiezan a aplicar en México y que los compañeros que comentaron hoy en cuanto a los diseños que van haciendo, pues quiero felicitarlos y pues fue muy interesante su plática. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Adriana. Gracias. Realmente tenemos muchísimas preguntas, pero como ya se nos viene el tiempo encima con tan interesantes pláticas, hay una pregunta muy, muy interesante con la que me gustaría cerrar y que contestaran los cuatro. Es de Eduardo Sandoval, que dice, desde su experiencia en Japón, ¿cómo ven la integración en México de lo tradicional y espiritual con lo contemporáneo? ¿Podrían compartir algún aprendizaje desde la experiencia japonesa? Adelante, ¿quién se anima? Primero las damas. Jessie, no sé si. Jess, ¿nos escuchas?
Creo que no sé. Pues no sé, Jaime, Ya Andrés. está. Creo que el internet está un poquito mal. Así, ya, así. Ok, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta, Jess? O quien pueda. Sí. Sí, igual si quieren ahorita le mando la pregunta y si se restablece su conexión, a ver si nos puede responder. No sé, Andrés, Martín, Jaime, quien guste. Perdón, Vas, Andrés. yo tampoco la escuché. La repetimos entonces. Sí, Desde perdón. su experiencia en Japón, ¿cómo ven la integración en México de lo tradicional y lo espiritual con lo contemporáneo? Y preguntan si podrían compartir algún aprendizaje desde su experiencia japonesa. ¿Quién va? Vas, Jaime. Bueno, ¿Voy? Jaime, Sí. vas. Bueno, yo creo que en México es un reto bien interesante, ¿no? Porque tenemos una gama, un bagaje cultural súper, súper rico, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo no está entendido, valorado, apoyado, como sí sucede en Japón, ¿no? Al nivel de, como mencionaba Andrés, en un caso de una persona, ¿no? Que son considerados tesoros nacionales, ¿no? Por su saber, su conocimiento, su dominio de una técnica tradicional, se les considera así y eso detona pues una serie de distintos apoyos de parte del gobierno, ¿no? Y además un reconocimiento social muy importante. Creo que nos debemos buscar y creo que también es un rol del diseñador, ¿no? Cómo tomar esos elementos y poderlos subir a esa cancha en la que el diseño se ve como algo pues especial, algo de lujo y además como un elemento que pueda servir para construir, digamos, una marca de México, ¿no? No necesariamente con cosas producidas en masa, ¿no? Sino artesanales también, pero que se puedan vender en lugares a precios muy altos, ¿no? Creo que tiene un potencial por todos lados para eso, pero sí nos falta buscar hacer ese puente en el que podamos utilizarlos y como sociedad también entenderlo mejor y valorarlo más. Creo que llegaremos algún día y yo creo que compañeros como Andrés están ahí haciendo cosas muy interesantes hacia esa dirección. Gracias, Aprovechando Jaime. el comentario de Jaime, le preguntan a Andrés que dónde pueden ordenar un mueble. Ya van saliendo los Ponen clientes. un mensajito. Bueno, ok. Ahí les paso mi Instagram Ok. en el chat. Que en el chat. Okay. Regresando un poquito a la pregunta, creo que México tiene un largo camino que recorrer en este tema. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención y algo que estudié. Es desde que entró como este concepto europeo de arte, esta búsqueda de identidad fue algo muy drástico en México, ¿no? O sea, si nos independizamos, hay toda una lucha, 100 años, revolución, y en la revolución entre este proyecto de búsqueda de identidad muy importante que por ahí, el doctorato hace un proyecto como muy importante ahí, se me fue el nombre de esta otra. Ay, creo que estoy 2 veces. Entonces, pero ahorita ya hay artesanías que tienen este grado, se me fue la palabra, o sea, ya se está reconociendo y se están como trabajando cada vez más para subir mucho la calidad. Yo lo que veo es mucho la diferencia de calidades entre el trabajo tradicional, digamos, que se hace en México al que se hace en Japón, y eso es algo muy importante, pero en México ya está, la denominación de origen se le llama, que es un grado como muy importante que puede tener un producto y se le da mucho a artesanías porque tiene que tener ciertas características, y en México sin duda se está trabajando hacia allá, pero no, es algo que todavía nos falta. Digamos que es algo que se empezó a trabajar, y en Japón yo creo que es algo que desde que entró como esta concepción externa de estos conceptos, se ha ido trabajando, o sea, ya tiene mucho más historia ya que acá, pero eso no significa que aquí no se estén haciendo esfuerzos para llegar como a esta meta, por decirlo de alguna manera. Gracias, Andrés. Jessy, Martín. Sí, bueno, algo que quisiera agregar nada más.
En la parte en mi experiencia o algún aprendizaje desde la experiencia japonesa, yo creo que también un poco en parte del desapego, porque yo siento que en México a veces queremos que las casas nos duren 100 años, 200 años, y sí está bien, y lo que muchos preguntaban también era, ¿por qué las tiran? ¿No? Es también un poco la parte de la creencia del shintoísmo, de decir, bueno, en 30 años ya no funciona, la podemos volver a crear de la misma manera, pero si no funciona y es mucho más importante las personas, ¿no? Las tuberías, toda esa parte de decir, bueno, se tira y se vuelve a hacer, ¿no? Entonces siento que esa parte tenemos que hacer como un balance entre lo que podemos seguir conservando y en lo que tenemos que seguir avanzando. Es una pena, por ejemplo, el edificio que mostré, el metabolismo, lo van a desmantelar muy pronto. Y también es una de las cosas que dice, sí, es muy triste, pero porque también está pensando, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde podemos seguir avanzando? No estamos mirando como hacia el pasado o lo que tenemos, sino hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos mejorar y qué aprendimos de esto? Interesante, muchas gracias, Jess. Martín, por favor. Yo, y sin generalizar, ¿verdad? Porque en cada sociedad pues hay de todo, pero creo que algo muy interesante, muy importante que tienen los japoneses o que yo tomé de aprendizaje es este amor por la naturaleza. De alguna manera, el propio japonés sabe que su territorio por las montañas en el cual se encuentra, las ciudades y las construcciones no se desarrollan en todos lados, sino en solo algunos lados, ¿no? Y el japonés creo que ve desde la banca de madera hasta el agua con mucho cariño, con mucho amor, simplemente cuando se sientan en el suelo y hacen reverencias, e incluso cuando van a hacer construcciones, pues lo primero que hacen es pedirle permiso a la tierra, alrededor de la tierra, dar pues pues solicitar el permiso a la tierra para poder construir. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, y no es que compare con las culturas de centro de Sudamérica, pero muchas tienen lo mismo, ¿no? Ese amor a la madre tierra y de pedirle permiso y demás. Y no es que sea coincidencia, sino creo que es una cuestión natural que en México muchas veces hemos perdido, aunado un poquito a lo que hablaban del cambio climático. Creo que hasta incluso la cuestión del calentamiento global puede tener que ver con la situación de erupción volcánica, de temblores, de movimientos, además de lo que ya comentó Jaime de las lluvias, tormentas y demás, que cada vez vienen más fuertes. Yo creo que ese respeto a la naturaleza es muy importante que lo asimilemos también nosotros en México, y es un aprendizaje que yo creo que Japón lo maneja de una manera cotidiana. Cierto, muchas gracias, Martín. Por ahí hay una pregunta que quieren realizarnos. No sé si va a ser de forma verbal. Bueno, Cerraríamos sí. con esa, por favor. Dom Ohigashi, por favor. Adelante. Creo que ya te di. Hola. Ya. Adelante. Perfecto. Hola, muy buenas noches. Yo soy Domo Higashi. Platico un poquito. Mi abuela era de Okinawa. Y quisiera preguntarles a los arquitectos ¿cuál es la diferencia o qué tipo de materiales se utilizan en fachadas de casas en Japón que son diferentes a las de México? ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de acabados tienen? Martín, Jess, ¿quién gusta responder? Gracias. Yo respondo muy rápido. En la cuestión de materiales, obviamente usan de todo. Yo creo que Jess nos va a decir mucho más por su presencia actual en Japón, pero yo quisiera comentar, a mí me tocó remodelar una casa tradicional japonesa en el sur de Japón, y realmente son los materiales clásicos, o sea, la madera, el tatami, la puerta de soji, la teja tradicional. Creo que hay pocos ya elementos que en las grandes ciudades se pueden ver de esto, pero creo que Japón tiene todos los materiales que existen en el mundo, pero Jess, yo creo que tú puedes decir un poquito más detalles de eso. Sí, no, lo mismo, últimamente las cosas sí se están haciendo de concreto, pero lo más tradicional sigue siendo la madera. O sea, la madera es la estructura, la general, y se recubren con tipo láminas o como con paneles, que son los que actualmente se están utilizando, pero que han sido utilizados ya desde hace muchos años. ¿Y el mármol no es de uso cotidiano?
¿El mármol? Ajá. No, casi no lo he visto. Ah, pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. Muchas gracias. Pues creo que ya nos extendimos un poquito. Vamos a finalizar agradeciendo a nuestros ponentes. Creo que unas pláticas muy interesantes. Ahorita le cedo la palabra a Vania, nuestra presidenta de AMEG. Pero bueno, agradecer a los ponentes. Creo que, insisto, vemos esta relación entre arquitectura, diseño, de lo cotidiano y en el que todos, pues de alguna forma, compartimos el mismo escenario y lo vamos, digamos, adaptando también a nuestras necesidades y vamos desarrollando estos, pues, performance, ¿no? De acuerdo a lo que vamos requiriendo y de acuerdo a lo que vamos teniendo disponible. Maestra Vania, por favor, si nos ayuda cerrando para concluir este webinar. Muchísimas gracias a las ponencias de lujo que tuvimos hoy, a nuestras coordinadoras, moderadora. Estos webinars siempre de manera irremediable a los que no estamos en Japón nos producen muchas ganas de estar por allá, entendiendo un poco mejor la sociedad japonesa y los avances y retos que tienen en estos años, y a los que están por allá, pues seguramente entender mejor el país donde viven. Muchas gracias nuevamente a los arquitectos, a los diseñadores de AMEG, becarios de Japón que estuvieron el día de hoy compartiendo su conocimiento y sus áreas de investigación. Por supuesto, a toda la gente que se dio cita con nosotros. Tuvimos una gran respuesta. Ya vimos que muchos comienzan a ser asiduos de las actividades de AMEG. Otros son nuevos, probablemente porque no sabían o a lo mejor por la temática específica. Y entonces, pues yo también tomo una de las preguntas que se quedaron en el tintero, que es, pues, ¿qué sigue, no? ¿Cuándo va a ser el siguiente webinar? Y viene fuerte el cierre de año. Primero, los invitamos el miércoles 24 de noviembre a las 18:30, mismo canal, al homenaje al doctor Ulises Granados, que pues se nos adelantó hace unos meses. Entonces, pues él era un miembro muy querido de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón y además era pues un asiduo investigador. Él trabajaba en el ITAM del Japón contemporáneo, de la geopolítica de Japón y además de mecanismos de integración regional del Pacífico. Entonces, pues qué mejor manera de honrar su memoria que seguir discutiendo estos temas que a él tanto le apasionaban. Entonces, en los siguientes días y semanas van a encontrar los detalles de registro, el cartel y los temas específicos que vamos a abordar para recordar a nuestro querido Ulises. Repito, miércoles 24 de noviembre, Zoom de AMEG a las 18:30. Esa es la primera actividad. Y tenemos dos actividades más. La primera es una actividad que vamos en conjunto con la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, que ha sido un gran aliado para AMEG en estos meses, años, que es la Feria del Empleo, ¿no? de Japón. Entonces, esta información ya la pueden encontrar en la página de AMEG. Está un poquito escondida para darle más importancia a este webinar que nos reunió hoy, pero bueno, hay que registrarse, por favor. Es sábado 23 de octubre y es virtual. Y nuestra última actividad es el Día de Japón en Sinaloa, que está coordinando el maestro Francisco Valencia en conjunto con todas las entidades que ustedes ven. 29 de octubre es la cita, igualmente de manera virtual. Entonces, pues así es como vamos a cerrar el año en AMEG, agradeciendo por supuesto la atención de todos ustedes, el apoyo de la Embajada del Japón en México y por supuesto pues a quienes dan vida a estas actividades de AMEG, a los exbecarios que ahora, pues como ya nos adelantaba Jaime en su ponencia, pues estamos a un clic de estar todos conectados, que ya lo teníamos, ya estaban las tecnologías, pero como que hasta ahora, ¿no? Estamos comunicados. A mí me da mucho gusto que siempre podamos estar México y en sus diferentes ciudades y igualmente ustedes.